En la noche, el ladrón no lo ve, ¿verdad? Al ladrón nadie lo mira. El problema, hermano, es que queremos encajar unos versículos y montarlos sobre otros, y hacemos pues una ensalada de lo que es la parte escatológica. Y hermano, esta se va a ir desarrollando a medida, hermano, que el plan profético de Dios se vaya cumpliendo. Todo el aspecto de Mateo, capítulo 24, es un trato directo con Israel. E Israel del pasado, Israel del presente e Israel del futuro. Dios está tratando en cada uno de estos aspectos. Y Israel todo el tiempo ha estado en tribulación. Y de una manera sobrenatural Dios los ha protegido. Estaba viendo una entrevista que le hacían a los líderes de Palestina que están atacando a Israel y que han provocado una contraataque de Israel. Ellos decían, pero es que miren, decían, les hemos lanzado tantos cohetes a Israel, miren qué tremendo, que solo el 10% pega, el otro 90% no da en el blanco, porque el Dios de ellos los protege. Algo tremendo. Ellos estaban conscientes que el Dios de los judíos los protegía. ¿Cómo desearíamos que la gente dijera, el Dios de los cristianos, el Dios en el que usted cree, nos protege de una manera sobrenatural? Hermano, si usted quiere ver y aplicar estos conceptos para la iglesia, ya estamos en la tribulación, ya estamos en los principios de dolores. Desde el momento de la cruz comenzó una nueva etapa, la etapa de la constitución y formación de la iglesia. Y la iglesia, en forma paralela a Israel, ha estado en crisis, ha estado sometida a persecución, a críticas, a violencia, incluso muchas veces a muerte. Y a través de la historia vemos pues que el cristianismo pues tampoco le ha ido muy bien. Hoy en día la persecución es más intelectual. Hoy la persecución es más inteligente, más sofisticada. El pecado ha tomado formas más sutiles que sin que la iglesia se dé cuenta ya penetraron. Y tengo que decirles algo. Muchos cristianos están perdiendo la batalla. Y esto es duro. Muchos cristianos no van a llegar ni a principios de dolores, ni a la tribulación, ni a la gran tribulación. No porque el Señor los tomó, sino porque perdieron la batalla. Y esto está ocurriendo hoy, ahorita. ¿Cómo quisiéramos que ocurriera una persecución, así como en el libro de los Hechos, donde bien se identificaba quién era quién? Hoy en día, hermano, no se sabe quién es quién. Hoy en día, hermano, usted puede ver de que identifíqueme a un cristiano en el medio, en nuestra sociedad hoy en día. No lo hay. Incluso, hermano, es tan tremendo como la iniquidad, como los falsos cristos están avanzando. Hoy en la mañana, cuando salí con mi esposa para el trabajo, cabal en la 5 de noviembre, donde está el semáforo, la que va para Ciudad Delgado y la otra que va para la 5 de noviembre, en la esquina estaba un pequeño carrito, casi de este tamaño, con un montón de libros. Y estaba una persona así como su servidor. ¿Sabe quién era? Un testigo de Jehová. Vendiendo, promoviendo. Es su nueva manera de evangelizar. Ya van 2 veces que voy viendo a los testigos de Jehová que se ponen en la calle con sus carritos, y además dice, tenía un rótulo que a mí me llamó la atención: existe Dios. Y comenzaba a tomar unos temas bien interesantes, y estaban 2 muchachos de traje en la calle vendiendo su veneno. Pero lo hacen con tanta autoridad y con tanta certeza que la gente, hermano, óigame, no saben quién creer.
¿Y sabe de quién es la culpa? De nosotros. Hemos permitido que la iniquidad, hemos permitido que el pecado vaya avanzando y vaya tomando tal control de que en tanta confusión yo no sé qué creer. El concepto del arrebatamiento y la aflicción de la iglesia, si va a pasar o no va a pasar la gran tribulación. ¿Sabe por qué? Porque nos han metido un concepto romanista en el cual Dios ha venido para que usted sea feliz en la vida. Nos han vendido la idea de que Dios ha venido a darnos una bonita familia, a tenernos salud, a gozar y hacernos muy, muy felices. Entonces, para sustentar ese concepto romanista, obviamente había que inventar o sostener la doctrina del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Porque no vamos a permitir que mis hijos, que la iglesia sufra los horrores de la tribulación. Si usted ve toda la historia, del Génesis hasta el Apocalipsis, la historia de la Biblia no es de un cuento de lo que usted ha leído, como el de María, ¿verdad? O el de Romeo y Julieta. El libro de la Biblia es un libro de luchas, de guerras, de mucha controversia, de violencia. Y en medio de cada una de las páginas, usted tiene que ver a Cristo preservando y cuidando a sus escogidos, llevando a su iglesia. El concepto manada pequeña se refiere a que en medio de tanta tribulación, en medio de tanta dificultad, hay un pueblo que está marchando, un pueblo que adora a Dios, un pueblo que da testimonio de la verdad, un pueblo que se mantiene fiel y firme a Dios, lo cual en el Nuevo Testamento toma una figura más estructurada y le llaman iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya en estas alturas, ya en el 2014, ¿cómo está la iglesia? Se perdió en medio de la sociedad, en medio de tantas corrientes ideológicas, en tantos pensamientos y con tanto pecado, que la iglesia perdió su identidad. Y lo repito, y lo digo con tristeza, muchos están perdiendo la batalla. Y esos que están perdiendo la batalla están asustados y están orando para que haya un rapto de la iglesia y sea antes de la tribulación. Mi hermano, aquel que ama a Dios, aquel que está seguro en Dios, aquel que está bajo las alas de Dios, aquel que está en las manos de Dios, no le interesa si va a pasar o no va a pasar la gran tribulación. Porque donde Cristo está, usted está tranquilo. El problema es que el concepto mundano, que a la par de la verdadera iglesia, surgió un concepto religioso muy popular que ha tomado mucho auge. Hoy en día, pues, se llaman megas, hiper megas iglesias. Aquí no hay mega iglesia, donde estos conceptos son abrazados por mucha gente y los aman. Y quieren que así sea. Hermano, aunque usted quiera que así ocurran las cosas, no va a pasar. Dios tiene un plan perfecto. Ahora, el plan de Dios se desarrolla en dos dimensiones. En forma personal, donde usted va a tener sus principios de dolores, sus tribulaciones y sus grandes tribulaciones, en forma personal, en forma individual. Y en forma corporativa, en forma global, hablando de la iglesia. De hecho, uno de los aspectos que más nos habla acerca de estas luchas, habla de la higuera. Si ustedes conocen la parábola de la higuera, habla de que sembraron la semilla de trigo, pero vino el malo y sembró la cizaña. Entonces el trigo creció, pero la par creció la cizaña. Y cuando le dijeron eso,
¿Qué dice? La arrancamos. ¿Qué dijo? No. Dejad crecer lo uno con lo otro, para cuando sea el tiempo de la cosecha. Ojo, la iglesia lo que tiene que esperar es el tiempo de la cosecha. Venga Dios y arranque el trigo y la cizaña. Y cuando estos dan frutos, los separan. La otra parábola que habla también de este evento, del rapto, es de los peces, que una red agarra muchos peces. Y cuando los llevan a la orilla, ¿qué pasa? Comienzan a separarlos. Comienzan a separarlos. Está hablando de un acompañamiento de la verdad y de la mentira. Está hablando de que en el seno de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y esto va a prevalecer hasta el tiempo del fin. Ahora, ¿por qué Dios permite eso? Para formar el carácter de la iglesia. Para darle identidad a su pueblo. Incluso el concepto romanista, pues como que la cruz de Cristo, pues como que no la acepta. Porque todo el mundo, y usted ve las películas de la Pasión de Cristo, sí o no, dígame si o no, usted hubiera querido que en ese momento se abriera el cielo y descendiera las legiones de ángeles para que mi Cristo no sufriera, ¿sí o no? No hubiéramos querido eso. Yo le digo una cosa, un concepto muy fuerte, y manejen usted como digo. Si Dios permitió que su hijo sufriera tal injuria, tal castigo, siendo inocente, ¿por qué no la iglesia? Ay, no, hermano, Dios me guarde y me libre, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque nuestro concepto de Dios es romanista, no bíblico. Y lamentablemente, muchas iglesias han crecido con ese concepto. De ahí la necesidad de llevarlo siempre a la palabra, de que usted lea la palabra, de que usted se involucre en la palabra. Como le dije, si usted lee todo el capítulo 24, no va a haber ningún arrebatamiento. No hay arrebatamiento. No existe en el capítulo 24 de Mateo. ¿Por qué? Porque es un trato de Dios con Israel. Ahora, que de ahí sacamos algo, una raja para nosotros, sí. Porque nos está hablando de las cosas que van a pasarle a la iglesia, de las cosas que le están pasando a la iglesia y de las cosas que le van a pasar a la iglesia. Lo que le pasó a la iglesia fue persecución, ¿sí o no? Incluso el apóstol Pablo, ¿cómo murió? No murió de viejo. Es más, no se hizo un culto por él, ¿ves? No se hizo ningún culto. Los grandes cristianos, los grandes hombres de Dios, no se les hizo culto, porque murieron quemados. Otros murieron destruidos por los leones. Otros no se sabe de sus tumbas. De hecho, ahora las catacumbas que están en Roma son una ruta turística. ¿Y en qué se convirtieron las catacumbas? Tumbas. Y allá hay cientos, miles de cadáveres. Y todos ellos tienen una historia. Una de las historias más bonitas que encuentran, ahí es de que encuentran dos osamentas abrazadas de dos niñas que murieron, que fueron muertas y murieron abrazadas. Es una de las historias más tremendas que hay en las historias de las catacumbas. Bueno, ¿por qué Dios no paró eso? ¿Por qué Dios permite que su pueblo sufra tanto? ¿Acaso Dios es malo? ¿Acaso Dios es injusto? Solo mire la cruz y trate de responder. Solo vea la cruz, solo vea las manos de nuestro Salvador y responda que si Dios es injusto. Muchas de las cosas que nos están pasando
nos las merecemos. Amén. Amén. ¿Y por qué? Porque es tan injusto el Señor. No, en el fondo de nuestro corazón decimos, hasta muy poquito, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Si todavía no sabe ni por qué no le han dado la nuca todavía. Es más, hermano, pague ya los tamales. Déjenme ya pagarlos. Deje ya pagar los tamales. Porque muchas de las cosas que nos están pasando las merecemos. La Biblia nos está hablando de el mover de la iglesia, del origen de la iglesia y lo que le va a acontecer a la iglesia. Quizás no en la magnitud que le pasó a Israel, pero de que nos va a pasar algo, sí nos va a pasar algo. Dios se va a revelar a través de la historia, en sus tribulaciones, en sus crisis, Dios nos va a revelar. Incluso dice en el Apocalipsis que Dios nos va a guardar del día malo. Porque va a haber un día, lo que se llama el juicio de las naciones. Ahí sí hay algo tremendo, el juicio de las naciones, donde Dios va a intervenir como juez y va a ejecutar su juicio. En las posiciones, y una de las posiciones que dice de que lo que se narra en el capítulo 24 también es la historia de la iglesia. Y mire, uno dice que bien bonito, que el rapto y la segunda venida de Cristo van a ocurrir simultáneamente. Pero hermano, ¿y dónde queda segunda Tesalonicenses, capítulo 4, que dice que Dios nos va a recibir en el cielo? O sea que Dios va a venir, nos va a agarrar, se va a regresar al cielo y después va a regresar a la tierra. O sea que viene, desciende, nos agarra, regresa y luego regresa para abajo. Habla de la segunda venida. Ahora, Tesalonicenses no tiene nada que ver con Mateo. Lo queremos meter y forzar y ya, mire qué bonito queda. Mire qué bonito queda. No, hermano. Lamentablemente no tenemos tiempo. O sea, porque esto es algo que se desarrolla mire, para explicar esto tendríamos que empezar desde el Génesis. Génesis 3.15, ¿qué dice? Busque Génesis 3.15, ¿qué dice? Desde ahí comienza el concepto de lo que es el advenimiento del Mesías. De ahí comienza lo que es la parousia. Imagínense de dónde comienza. Por eso es que los teólogos están tan enredados que no saben por dónde comenzar. ¿Qué dice Génesis 3.15, hermano? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de un conflicto, ¿verdad? Está hablando de una confrontación de poderes. La pregunta es, ¿de qué lado está la iglesia? Y de cualquier lado donde esté, va a haber conflicto. Cuando yo entiendo lo que es la profecía, de que está hablando de la iglesia, de la serpiente, y que la simiente de la mujer es Cristo, ¿verdad? Entonces nos estamos enfrentando en una cuestión bien tremenda. Porque si la mujer es la simiente, es herida. ¿Sí o no? ¿Sí? Y pondré, dice, enemistad entre ti. Entre tu simiente y la simiente suya. ¿Esta qué dice? Te herirá. ¿A dónde? En la cabeza. Cal, no calcañal. Cal. Hay como el pan que compra. Un calcañal, no es calcañal. ¿Cómo dice ahí? Lea bien, ¿verdad? No, el calcañal. Calcañar. ¿Cuál es? El talón de Aquiles, ¿verdad? En la Iliada, ¿quién era Aquiles? ¿Cómo llamaba el otro que le tiró a Aquiles? Ahí, en el calcañar. Está hablando de que la iglesia va a ser herida, va a ser golpeada. Y eso es algo inevitable.
De hecho, la manifestación de Cristo, hay sufrimiento, dolor y muerte, resurrección, vida y victoria. Todo esto va unido. No puede desasociar el dolor de la felicidad, van unidos. Cuando la madre va a dar a luz, hermano, es un gran dolor, ¿sí o no? Pero después hay una gran... Siempre el dolor va primero y después la felicidad. De hecho, para que tengan una idea de cómo es esto de los conflictos, porque una de las cosas que más nos daña es nuestro conocimiento. En el huerto de Edén habían 2 árboles, ¿sí o no? ¿Cómo se llamaba uno? El que estaba en medio del huerto, ¿cómo se llamaba? Gran poder de Dios. Del conocimiento. El que estaba en medio del huerto, ¿cómo se llamaba? El árbol de la vida. ¿Y el otro árbol cuál era? El de la ciencia. Ok, vea el paralelismo. ¿Qué representa el árbol de la vida? ¿A quién representa? Representa a Cristo, ¿sí o no? Ok, si el árbol de la vida representa a Cristo, ¿a quién representa el árbol de la ciencia y del bien y del mal? ¿A quién representa? Al que no puede ser pronunciado. ¿Y de qué árbol probó el hombre? Por eso es que no nos dieron vida. Y por eso es que estamos como estamos, por nuestro conocimiento. Si hubiéramos obedecido, nos hubieran dado la vida. Pero como no obedecimos, nos quedamos con el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y que hoy en día, hermano, usted no sabe diferenciar entre lo que es lo bueno y lo malo. Oye, no, mira, antes nos escandalizaba que en la sociedad había adulterio, fornicación. Hoy eso es normal en la sociedad. Y tristemente aún en la... Es eso saber bien y el mal. Dice ahí, fumar es dañino. Deme 2. O sea, las bebidas embriagantes son malas. Deme la oferta. O sea, el hombre tomó el árbol que representaba el mal. De hecho, Dios le dijo, no comerás de él. No vas a permitir que esa naturaleza ingrese a tu vida. Desde ahí el hombre comenzó a corromperse. Viene Dios y restaura al hombre y le pone la profecía de Génesis 3:15. La historia de la iglesia es una historia de dolor. ¿Por qué va a ser diferente hoy? ¿O por qué va a ser diferente con usted y conmigo? Si partimos del hecho de que muchas de las cosas que nos pasan es porque las merecemos. Dios estaba formando un pueblo basado en la revelación de la palabra de Dios, no bajo la teología, ni el concepto romanista, ni el concepto bautista, sino bajo el concepto de la palabra de Dios. Cuando yo voy a hacer un examen dentro de lo que es el concepto bíblico, yo voy a usar la Biblia. Y usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas de las que aprendimos o nos dijeron que no están en la Biblia. Rapidito, solo para ver, váyase al versículo 29 de Mateo 24. Bueno, les leo el del 21. Mientras ustedes llegan, yo comienzo. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Todavía no se cumple. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué dicen? Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
Ok, el versículo 23, ¿a quién se refiere? ¿Le pongo sí o no? Puerta 1 o puerta 2. ¿Israel o la iglesia? ¿A quién se refiere? Dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 7 años, 3 años y medio. Ok, pregunto, ¿de quién está hablando? ¿De Israel o de la iglesia? ¿Ah? O sea que Israel son los escogidos. ¿Ah? Es su pueblo. ¿Y la iglesia qué es? Ah. O sea, si este versículo está hablando de Israel, Israel va a pasar la gran tribulación. Si este versículo está hablando de la iglesia, va a pasar la gran. Dice que al final todo Israel será salvo. Pero la palabra que nos pone a pensar es por causa de sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Usted o Israel? Israel es el pueblo de Dios. ¿Y la iglesia? Se van a ir discutiendo. Muchos dicen que es Israel para sacar a la iglesia de la gran tribulación, porque hermano, el problema es cuando queremos predicar un versículo sin amarrarlo con el otro. Si yo solo predico el versículo 22 está bonito, pero el problema es que tengo que ver el contexto, ¿verdad? Lo que le llaman en hermenéutica el contexto gramatical, que nos indica de qué está hablando el versículo 22. Para saber de qué está hablando el versículo 22 tengo que ver todo el contexto. Y si decimos que el Mateo capítulo 24 es de Israel, obviamente el versículo 22 es Israel. Amén. Pero sigamos para hacerlo más bonito. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, ¿qué dice? Que aquí se complica más, porque lo único que siguen a Cristo, ¿quién es? Somos nosotros. Israel no quiere nada, hasta ahorita no quiere nada con el Cristo. Y como van a venir muchos Cristos, dicen, mirad, aquí está el Cristo, ¿qué dice? No creas. Vino José Luis Miranda. Más adelante va a aparecer otro loco, ¿qué nos va a decir? Ahora, ¿por qué sé que los otros Cristos, y esto es algo que usted tiene que saberlo así? ¿Por qué yo tengo que rechazar los otros Cristos que vengan? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que rechazar las nuevas revelaciones, las nuevas apariciones? ¿Por qué tengo que rechazarlas? Y decir, ese no es mi Cristo, ese no es Cristo. ¿Por qué? Dígame una razón poderosa por la cual yo tengo que rechazar eso. ¿Por qué? Es de ese Cristo que están hablando. No, ese no es el Cristo. ¿Por qué? ¿Y los demás qué dicen? Además, el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que usted sepa, y esto, hermano, nos pone en un gran problema. ¿Por qué yo rechazo y digo que José Luis Miranda no es el Cristo y los otros que ven el Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo está adentro de mí. Amén. Por eso yo lo rechazo. Ahora, si no está dentro de mí, usted va a abrazar a cualquiera. Incluso va a decir que al Papa Francisco. Y son millones los que lo siguen. De hecho, hermano, el concepto de la cristiandad es tan grave que sabía ustedes que la iglesia anglicana, la que se separó de la iglesia católica, son 800 millones de anglicanos. Y ya aprobaron que haya mujeres sacerdotisas. ¡Wow! Están estableciendo el concepto babilónico ante nosotros.
La iglesia anglicana es de las más grandes en el planeta, son 800 millones de anglicanos. La iglesia católica son 1.000 millones. Los bautistas andan alrededor de unos 32 millones. Las asambleas de Dios andarán por unos 60 o 70 millones. Y de ahí el resto no sabe qué es. La iglesia de Cristo no se cuenta por números, se cuenta por vidas transformadas. Si solo uno o dos, bendito sea el Señor. Porque hermano, da horror que 800 millones se van al infierno. Da horror que 1.000 millones se van al infierno. ¿Y nosotros qué hacemos? No, pues ellos lo buscaron. Una de las cosas que tú tienes que tener bien claro, y se lo hago ver en esta noche, ¿por qué yo rechazo a los otros Cristos? Porque el Cristo de la Biblia está en mi corazón. Y si ese Cristo está en mi corazón, que se te note. Amén. Dígale que está la pasilla, que se te note que Cristo está dentro de ti. Porque si no, hermano, somos una estadística. Ay, yo soy cristiano. Vamos a preguntar en la casa. Hermano Nelly, hermano Rigo, ¿qué tal? No, hermano, un pan de Dios. Pongamos en la cámara escondida. ¿Quién más se quiere llevar la cámara escondida? Y todo un día la vamos a grabar. Hermano Oscar, la vamos a poner una cámara escondida. Ella ni sabe, ya la instalamos y ni sabe. Cómo se levanta, que habla, que avisa. Buenos días. Vamos a la iglesia. ¿Cómo nos comportamos? Porque hermano, de lo contrario, estamos perdiendo la batalla. Porque Cristo tiene que ser por dentro y por fuera. De lo contrario, nos estamos engañando, solo nos reunimos para hacer ruido. ¿Y para qué queremos más gente que haga ruido? Queremos vidas incendiadas por la presencia del Espíritu. Queremos corazones que se unan. Queremos corazones que nos alegremos al vernos. Ay, mira quién viene, mira. Estábamos tan bien que estábamos. Hermano, estimularnos al amor y a las obras. La iglesia desde que comenzó con conflictos. De hecho, uno de los diáconos, Nicolás, en el Apocalipsis formó su propia secta que se llama los Nicolaitas, de donde surgen los gnósticos, del seno de la iglesia. Y vemos pues cómo ha ido una convulsión. También en una de las iglesias del Apocalipsis estaba la Jezabel. En otro lugar habían puesto el trono de Satanás en la iglesia. Otros decían que eran ricos y que no necesitaban nada, y que el Señor les dice, están chulones, les dice el Señor. O sea, si usted ve la historia de cada una de las iglesias, representan las diferentes etapas. Ahora la pregunta es, ¿en qué iglesia estamos ahorita? ¿Qué perfil formaría la iglesia de hoy en día? Muchos dicen que es la iglesia de Corinto, la iglesia que tenía matones, pero la más mundana, la iglesia que donde fluía la gracia, pero también fluían los pecadores horrorosos, hermano. Por eso es importante ver, a la luz de la palabra, que los acontecimientos que están dando aquí, si bien es cierto, son para Israel, podría ser la iglesia. Miren lo que dice el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos, y harán grandes. Miren, no van a, cuando dice grandes señales, gran multitud lo va a ver. Van a hacer cosas que los van a dejar a usted sorprendido. Y ya le dije que pastores no quiero que vean, porque sí, ellos están en la categoría del falso profeta. Hermano, pero hablan de Cristo. Falsos profetas. Dígame, ¿qué religión en el mundo no habla bien de Cristo? Todas hablan bien de Cristo, pero serán de Cristo.
Si hasta el Dalai Lama dice que Cristo es un gran hombre. Perdónenme, Cristo no es un gran hombre, es Dios. Dice, y harán grandes señales y prodigios. Ojo, de tal manera que engañarán, si fuere posible. Ay, a ver, hermano, ese es Israel, porque a mí no me van a engañar. ¿Qué asegura usted? ¿Asegura usted que no lo van a engañar? Israel no tiene el 666 ahí, su hermano. Porque a los de José Luis Miranda, todititos. Aquí en El Salvador los locos le pusieron el 666 también. En una entrevista que tuvo un diácono con un gran pastor, mire, el pastor ya no llegaba ni a la salida, hermano. Se lo agarró y lo tiraba al suelo contra el techo y ni las manos podía meter el pastor porque lo agarró y lo dejó nuevo. Y ahí para llevarle. Yo quiero que entienda que nuestro enemigo es hábil y es astuto. Y hermano, así como estamos, ¿quién dice que no puede ser engañado? ¿Sabe por qué? Porque escucha más su corazón que la palabra. ¿Y qué dice la Biblia del corazón? Engañoso. Ay, es que yo lo siento en mi corazón. Hermano, no andes sintiendo. Es por sentir o por revelación. Ay, es que Dios me dijo, yo lo siento. Mire, por andar sintiendo en mi corazón andamos todos patojos, hermano. No se trata de premoniciones, ni de sueños, ni de revelaciones, ni de sentimientos. Se trata de la revelación de la pureza de la palabra, que nos hace falta mucho. Verso 25. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Aquí habla, hermano, mire que está el rapto. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será. Hermano, si la venida de Cristo es como un relámpago, usted ni pío dijo, ¡pah! Y usted buscando la Biblia se quedó, hermano. No, hermano, que es espiritual, Dios nos va a tomar. Asumamos que así es. La pregunta es, ¿estamos preparados? Habían 10 vírgenes. Ojo, 10 vírgenes. 5 tenían requesón, ¿verdad? Las otras no tenían nada. 5 prudentes y 5 insensatos. ¿Qué quiere decir la palabra insensato? Sin, porque la palabra in es sin sesos. Y las 2 se durmieron. Cuando les dijeron, ahí viene el amado, sacaron sus lámparas. Las sensatas tenían aceite. Y las otras, ¿y qué le dicen? Un pícaro a las insensatas. Danos de tu aceite, le dicen. Ay, que le dieron las otras. Mira, si te doy la mitad, las 2 nos vamos a quedar a la mitad del camino. Mejor vayan a comprar a la tienda del hermano Rigo, que ahí se van a llevar. Y se van las 5 insensatas corriendo. Y en lo que estaban comprando el aceite, ¿qué pasó? Vino el amado, y las que tenían el aceite se fueron con él. ¿Quiénes son las que se fueron con él? Las que tenían. ¿Y el aceite qué representa? De ahí viene la teoría de que los que tienen al Espíritu Santo van a ser tomados. Y las vírgenes que no tienen aceite, se lo traduzco, las que andan en el Espíritu tienen el aceite. Y las carnales se van a quedar. Y se cierra la puerta y ábrame. ¿Y qué le van a decir?
y se van a quedar a las tinieblas, donde será el lloro. ¿De quién está hablando ella? ¿De Israel o de la iglesia? Se da cuenta que hay cosas que hay que manejar un poquito. Todas tenemos la lámpara porque todas somos vírgenes. ¿Cuándo somos vírgenes? Porque hemos recibido a Cristo. Pero el que usted reciba a Cristo no indica, hermano, no es la garantía. La garantía del Espíritu Santo. El que usted haya aceptado a Cristo hace como 40.000 millones de años no significa que usted es salvo. La garantía de que usted es salvo es que tiene el aceite del Espíritu adentro de usted. Mueva la lámpara. A ver, ¿qué tiene? ¿O está vacía o está llena? Hermano, eso Dios, solo Dios lo sabe. Ay, no tiene aceite. Hermano, ¿y usted cómo cree? ¿Qué se imagina? No tiene aceite. Mire, usted está equivocado, no tiene aceite. Mire, el hermano peleó, el hermano rezongón, el hermano que hace lo que le da la gana, me da a mí a entender que no tiene el aceite. Una señal de que usted tiene el aceite es que es obediente. Sume el aceite con la naturaleza de una oveja. La oveja es mansa y humilde, es obediente. Por eso Juan decía, he ahí el Cordero de Dios. ¿Qué dice de nosotros? Ahí viene el Cordero, ahí viene el hermano oveja. O ahí viene el león. Mi hermano, yo le pregunto, y así, como siendo seriamente, ¿a quién engaño? ¿A mi Dios? Nosotros mismos. Es importante ver que los acontecimientos establecidos en la Biblia se van a ocurrir. ¿Qué tengo que hacer yo? Afirmar mi corazón para con Dios día a día. Porque, hermano, la profecía, los eventos del porvenir, solo Dios lo sabe y Él puede cambiar y sorprender a cualquiera. Si Él quiere que no pasemos la gran tribulación, gloria a Dios. Si Él quiere que estemos a la mitad, gloria a Dios. Y si Él quiere que estemos, gloria a Dios. Pero a través de un acercamiento a la palabra usted va a ir viendo cómo va a vivir en medio de la tribulación. Porque, hermano, yo puedo estar en la peor tribulación, pero si Dios está en la par mía, nadie me toca. Y gloria a Dios si estamos con Él ahí en fiestas. Es importante que podamos evaluar y vernos en nuestro corazón y preguntar si conocemos al verdadero Cristo. Si no, esta noche podemos tomar una decisión. Padre Celestial, tu palabra es clara. Tu palabra no está basada en la teología, está basada en la revelación del Espíritu Santo. Oramos para que el aceite esté en nuestras lámparas. Oramos para que podamos, Señor, oír la voz de la trompeta. Oramos para que, Señor, tú puedas, Señor, intervenir en la historia de una manera sobrenatural. Tu iglesia es una iglesia victoriosa. Tu pueblo es un pueblo sobrenatural. Y los que caminan contigo son vencedores. La marca de Cristo está en sus corazones. Son hombres lavados por la sangre de Cristo. Son hombres en cuyo corazón solo hay un deseo, Cristo. Son hombres y mujeres que adoran a Dios. Son hombres y mujeres sin doblez de corazón. Son personas humildes, amables. Son personas de oración. Son personas de búsqueda. Son hombres que han aprendido a esperar y a dar gracias a Dios, cualquiera sea tu situación. ¿Es ese tu estilo de vida? Tienes a Cristo, pero tienes al mundo también. Tienes a Cristo, pero tienes tu orgullo. Tienes a Cristo, pero tienes tu carácter. Amado, te lo quiero decir, en el nombre de Jesús, no tienes nada.
Nicodemo, Dios le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Tener a Cristo implica una nueva naturaleza. Tener a Cristo significa tener un cántico nuevo. Tener a Cristo significa que tú eres un adorador, porque Dios vino a buscar adoradores. Tener a Cristo significa que tú amas la palabra y vives para Dios. Tener a Cristo significa que has nacido de nuevo. Tener a Cristo implica que piensas en Él todos los días, que sufres cuando no vienes y que lo alabas cuando te congregas. Quizás no puedes congregarte todos los días, pero en tu corazón está el deseo de hacerlo, y Dios toma en cuenta eso, porque hay un amor más grande, un amor que yo encontré en la cruz, un amor que se escribió con sangre y que sus brazos se extendieron para abrazar a todo aquel que en Él cree. Iglesia, seamos iglesia, seamos verdadera iglesia, seamos hombres y mujeres que aman a Dios, que viven para Dios y que esperan en Dios. Padre Celestial, toca nuestros corazones, habla a mi mente y a mi corazón, haznos ver cuál es nuestra condición. Solo tú sabes si tienes aceite o está vacío. Y la noche ya está avanzada. Significa que el lucero de la mañana vendrá. Significa que el nuevo día está por venir. Ahorita estamos en la noche y estamos acercándonos. Estamos a un paso de nuestra redención. Estamos a un paso de nuestro advenimiento. Estamos a un momento para ver a nuestro Rey. Para decir, para que nuestra lámpara brille. No tiene que ser así. Pide en esta noche la llenura del Espíritu Santo. Pídesela en esta noche. Lléname con tu Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo, Señor. Lléname de gracia, de humildad. Quebranta mi orgullo, quebranta mi carácter, quebranta lo que soy, Señor. Y pon tu naturaleza. Rompe esta vasija y hazla de nuevo, Señor. Padre Celestial, perdónanos si hemos vivido una religión. Perdónanos, Padre, si no te damos la importancia que tú mereces. Tú estás a las puertas, Padre. He aquí, estoy a la puerta y amo, dice el Señor. Y le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Si alguno oye y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios desea tener comunión contigo. Dios desea que tú le recibas como Señor y Salvador. No solo como Salvador, sino como Señor. Y tomar la decisión de seguirle. No importa lo que estés pasando. Toma la decisión de hacer cambios en tu vida. Porque los días son difíciles. Y solo Dios, en esta vida, solo Dios, con Él somos más que vencedores. Y yo deseo que tú seas más que vencedor. ¿Cómo lo logro? Estando a los pies de Cristo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no vienes a la presencia del Señor y te entregas a Él? Reconociendo lo que Él es en tu vida y viviendo conforme a su voluntad. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, Padre. Gracias porque tu palabra, Señor, me revela mi necesidad de ti. Gracias porque tu palabra me señala el camino. Mi decisión la tomo a partir de ahora. Gracias, Padre. Gracias por tu paz y por tu bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Dios. Él es el Rey grande y poderoso. ¿Quién como Él? Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Sí, Señor. Él viene pronto. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Sí, Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Osana, Osana. Bendito el que viene. No digas Señor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Sí, Señor. Gracias, Señor. Bendito el Señor. Amén. Señor, buenas noches. Contentos, alegres, papá, por un día más de vida. Gracias, Señor, por manjar de esta noche, Señor. Vaya que nos hemos deleitado, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar a práctica, Señor, al terreno allá afuera, Señor, lo que aprendemos aquí, Señor. Gracias una vez más por la vida de cada uno de nosotros, Señor, por habernos auxiliado, Señor, por habernos dado consuelo, Señor, por habernos examinado, Señor, y esperamos, Señor, estar a cuenta, papá. Nuevamente pedimos, Señor, que nos bendiga, que no falte la bendición, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Queremos terminar bien el día, Señor, cobijados contigo, abrazados por ti, Señor. Gracias, bendice este bello pueblo, Señor. Nuevamente anímalos a seguir adelante, que no desmayen, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo, Señor. Y no dudamos, Señor, que vamos a llegar hasta el final, papá. Vamos a llegar, ahí estaremos, celebrando fiesta contigo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buenas noches.